Buenas tardes, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, amigos y amigas. Dios nuestro Señor Jesucristo nos bendiga a todos. Hoy nuevamente, por la misericordia de Dios, puedo estar predicando el Evangelio del Reino acerca del tema el culto y la adoración de María. ¿Cuál es el origen de este culto pagano? Iniciémoslo como acostumbramos siempre con el Padre nuestro que nos enseñó Dios, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendito el Señor. Vamos a orar también en plural, hermanos, para que la oración nos abarque a todos. El Salmo 121, que se llama Jehová es tu guardador, que dice: alzaremos nuestros ojos a los montes. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará nuestros pies al resbaladero, ni se adormecerá el que nos guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es nuestro guardador, Jehová es nuestra sombra, nuestra mano derecha. El sol no nos fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová nos guardará de todo mal, Él guardará nuestras almas. Jehová guardará nuestra salida y nuestra entrada, ahora y siempre y por todos los siglos de los siglos. Amén. Bendito el Señor. Igualmente, hermanos, entonemos una alabanza para alabar a Dios y para mostrar que esto no puede detenerse. Tenemos que seguir adelante predicando el Evangelio del Reino, tal y como se encuentra escrito en las Sagradas Escrituras, sin tergiversarlo y mucho menos sin adulterarlo. Seguiré adelante. Es la alabanza del día de hoy que dice: seguiré adelante, puesta mi mirada en aquel que pudo rescatar mi alma. Seguiré adelante, aunque el diablo trate con mil artimañas desviarme de ti. Seguiré adelante, aunque la tormenta sea tan violenta que hunda mi barca. Y aunque naufragando en el mar me encuentre, sé que Jesucristo en su barca hermosa salvará mi alma. Seguiré adelante, sí, firme adelante, luchando y ganando tremendas batallas y en múltiples cosas. Si en algún momento siento que declino, alzaré mis manos y rogaré la ayuda de mi Jesucristo. Y sé que su mano siempre estará lista para defenderme en las pruebas y luchas. Y sé que su amor, su bendito amor, me guiará hasta el fin. No le temo a nada, pues tú vas conmigo, guiando mis pasos por el buen camino. Vaya donde vaya, estaré seguro, porque tu presencia siempre va conmigo. No le temo a nada, ni a la misma muerte,
Pues sé que si muero me uniré contigo. Cruzaré desiertos y en valles de sombras, mi alma segura porque vas conmigo, nada temerá. Seguiré adelante, sí, firme adelante, luchando y ganando tremendas batallas y en múltiples cosas. Si en algún momento siento que declino, alzaré mis manos y rogaré la ayuda de mi Jesucristo. Y sé que su mano siempre estará lista para defenderme en las pruebas y luchas. Y sé que su amor, su bendito amor, me guiará hasta el fin. Bendito el Señor. Un segundo, hermanos. Bendito sea el Señor. Hay interrupciones causadas, pero necesariamente tengo que moverme para poder conjurarlas. Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, amigos y amigas, por la misericordia de Dios nuestro Señor Jesucristo puedo nuevamente hoy estar predicando el Evangelio del reino acerca del tema el culto y la adoración de María. ¿Cuál es el origen de este culto pagano? Pues bien, antes de iniciar voy a hacer un paréntesis, porque cotidianamente viven sucediendo hechos que llaman poderosamente mi atención. Y aun cuando ya hemos tocado este tema, no está de más recalcar en algunos puntos para que sea notorio a cada uno de ustedes el porqué de nuestra lucha, el porqué de nuestras prédicas y por qué nuestras prédicas son contrarias a lo que los obreros fraudulentos le enseñan a las personas. Por eso cada día me convenzo más y más de la imperiosa necesidad que tiene el mundo de que se le predique el evangelio del reino, porque cada día veo más y más personas enredadas en la telaraña del engaño que le han incrustado en el cerebro desde niños estos tergiversadores de la palabra de Dios. Esta mañana, revisando Facebook, observé que una persona montó un aviso que decía: no cuentes tus problemas en Facebook, ven al Santísimo, ponte de rodillas y haz oración. Pero para ello acompañó el aviso con una supuesta imagen que en apariencia es Jesús y otra imagen que parece una copa de cáliz, pero que no termina en forma de copa, sino que parece más bien una hostia grande que tiene unos rayos o puntas que salen en todas las direcciones a lo redondo. Eso es lo que los católicos llaman el Santísimo. Bendito el Señor. Yo presumo que tal persona es ignorante de la palabra de Dios, porque quien conoce las Sagradas Escrituras y conoce a Jesucristo y lo reconoce en espíritu y en verdad, y lo acepta en su mente y en su corazón como su único Dios y Salvador, no hace eso. Pero todo eso es producto de una enseñanza tergiversada, corrompida y perversa de quienes han guiado a la humanidad por los senderos de la idolatría pagana. Entonces, por eso necesariamente sentí en mi corazón y en mi mente que estaba forzado a comentar el aviso, y lo hice de la siguiente manera.
En el Salmo 91, cuando se habla del Altísimo, se refiere a Jehová, Dios, y no se puede representar como si fuera una figura tallada en forma de sol, que representa al falso dios de los egipcios, que los egipcios llamaban Ra, R-A, Ra. Hay que tener mucho cuidado con esto porque sin saberlo se está enseñando a las personas a adorar objetos de palo, yeso, piedra y metal, porque eso es idolatría. Y tal práctica deviene en adoración a Satanás. En Éxodo 20:23, Biblia Valera 1960 dice: Dios, no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Y además le recomendé que se leyeran Éxodo 20 del 1 al 6, Deuteronomio 32, 5 y 6, Isaías 30, 22, Isaías 44, 9 al 20 y el Salmo 115, para que entiendan que esa idolatría de muñecos, de yeso y de palo, es pecado de muerte eterna. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2:7. Y ya sabemos, los que creemos, que el árbol de la vida es Jesucristo. Y para creer en Él y adorarlo, no necesitamos tener ninguna imagen de nada enfrente. Y les mandé un saludo en el nombre de Jesucristo y que le pidieran entendimiento y conocimientos. Pero entonces me doy a la tarea a buscar qué es lo que representa la palabra santísimo en la Biblia. Y en la Biblia el lugar santísimo es un lugar, no era una imagen del sol ni nada de eso. Representa el lugar donde se resguardaba el arca de la alianza. Y ya sabemos que a ese lugar santísimo solamente podría entrar el sacerdote, porque como entrara una persona que no estuviera santificada se moría. Entonces, un lugar no puede confundirse con una imagen y mucho menos pretender que el Santísimo es una imagen de cobre o de oro o de plata con unas puntas hacia arriba como si fuera un sol. Entonces, ahí es donde yo veo cómo la gente anda errada, equivocada, siguiendo enseñanzas de personas ciegas. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces, ¿pero qué dice en Proverbios 9, versículo 10? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia del Santísimo. Santísimo es Dios y el lugar donde se guardaba el arca de la alianza en el templo de Salomón. Pero estos curas, obispos, cardenales y papas han hecho del Santísimo una imagen, primero que no es ningún lugar, y segundo lo hacen en una forma de copia como si tuviera una hostia en el centro rematada en puntas, que es una imagen del sol, y de cada Santísimo que ellos llaman, tienen una en cada parroquia. O sea que tienen Santísimo hasta en los patios de sus templos, si así pueden llamarse. Entonces, cuando el cura se le ocurre, dice, por ejemplo, a los de la localidad de Kennedy en Bogotá, le dicen, esta tarde vamos a pasear el Santísimo por la localidad de Kennedy. Entonces sale el cura montado en una camioneta Chevrolet Loop descapotada con una
como si llevara un cáliz en la mano, pero no remata en copa como decía, sino con unas puntas hacia los lados y una hostia en el centro. Y ese es el Santísimo según ellos. Entonces tienen a la gente idiotizada, tienen a la gente creyendo en figuras, en imágenes, que no sirven para nada, como dice en Isaías 44:9. Entonces, de esos supuestos santísimos, tienen atestada a Colombia y a América y a Europa y a todos los países en donde ellos tienen asiento. Y así no se engaña a la humanidad, porque eso es no tener conciencia de Dios. Es una locura, hermanos. Para mí, espiritualmente, es una locura. El mundo está desviado por ellos, que le han enseñado a las personas a hacer de un muñeco un santo y de otro muñeco un Dios y de otra muñeca una santa, y ponen a las personas a adorar estatuas de yeso, como si eso pudieran hacer algo por los seres que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ese engaño no puede tolerarse, porque es que están conduciendo a millones, a miles de millones de almas a la perdición. Bendito el Señor. Entonces, ¿cómo callar? ¿Cómo callar? Hay que decir las cosas a costa de lo que Dios quiera que sea. Por eso es que Dios los trata, o nos trata, como dice en Deuteronomio 32, 5 y 6. Dice, la corrupción no es suya, o sea, la corrupción no es de Dios. La corrupción es nuestra. Y dice, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. Así le pagamos a Dios, adorando estatuas de yeso, sabiendo que Dios es el omnipotente, el creador de todo. Así le vamos a pagar a Dios, adorando muñecos de palo. A eso es que nos han conducido los curas de la Iglesia Católica Romana, engañándonos y pervirtiéndonos espiritualmente. Entonces dice, ¿no es Él tu Padre que te creó? Claro, no fue Dios quien nos hizo y también hizo al universo. ¿Cómo vamos a hacer de Dios un muñeco de palo? Por Dios. Dice, Él te hizo y te estableció. Pero el hombre creció, se vanaglorió, se sintió poderoso, se sintió potente y cogió y se hizo de Dios una figura de palo. ¿Por qué? Porque están mal guiados. Acordémonos, hermanos, de lo que se nos dice en Isaías 3:12. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Entonces, no podemos seguir dejando, permitiendo, consintiendo y facilitando que nuestros hermanos en el mundo sigan bajo la mentira, sigan bajo la telaraña y la red del engaño, en donde están atrapados de por vida. ¿Por qué? Porque no hay nadie que los advierta. No hay muchos, no hay muchos que le hagan ver la verdad tal y como está escrita en la Biblia y que desenmascaren a los representantes de Satanás. Porque es que el que es idólatra aborrece a Dios. Así está en Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 6. Que Jehová dice que visita la generación de los padres hasta los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. ¿Y quiénes son los que lo aborrecen? Los que se hacen estatuas para adorarla, porque al comienzo Él nos dice, no te harás imagen ni semejanza de cosa alguna que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra.
No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la generación de los padres hasta los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. El idólatra aborrece a Dios. Y la idolatría está bajo maldición. Maldito el hombre que hace una estatua y la pone en oculto. Bendito el Señor. Entonces todo eso, aun cuando el tema no es ese, por eso les pedí el favor que me concedieran un paréntesis. Yo no puedo en mi ser, en mi alma, en mi sentir, dejarlo pasar por alto. Porque aun cuando ya prediqué sobre el tema de la idolatría abundantemente, tampoco es menos cierto que en cualquier oportunidad donde se aparezcan casos como estos semejantes, invitando a la gente a adorar una hostia con unos rayos que parecen el sol, vayan a salir con que esto es el Santísimo y la gente crea. Y en Bogotá es así, y en todas partes de Colombia y de Latinoamérica es así. Cuando ellos dicen vamos a pasear el Santísimo, la gente sale en romería a las calles a ver pasar el Santísimo, que es un artefacto de plata o de oro o de zinc o de cobre que el cura lleva en las manos, que no sirve para nada. A la gente hay que sacarle esas ideas de la cabeza y enseñarle la palabra de Dios como es, porque lo que están haciendo es ayudando a condenar a la gente y no buscando almas para Dios, para salvarlas y que logren la vida eterna. Amén. Bien, en la prédica anterior, en este tema del culto y la adoración de María, ya quedó suficientemente claro que María sí parió más hijos después de Jesús. Quedó suficientemente claro que María dejó de ser virgen después que parió a Jesús, porque en la primera de Juan, capítulo 5, versículos 5 y 6, dice: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, y no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Es decir, que María reventó fuente y sangró. Y que en la Biblia dice: bienaventurado el varón que abre matriz, y que Jesucristo, siendo el primogénito de María, tenía que abrirle la matriz. Al menos que el único varón que abrió matriz no sea bienaventurado como Jesucristo. El único. Sí, los demás varones que nacieron y abrieron matriz, siendo primogénito, abrieron la matriz. Pero Jesucristo no. Y eso, dice en la Biblia, es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene al mundo y ahora ya está en el mundo. Bendito el Señor. Todo eso lo hemos explicado, y en el nombre de Jesucristo, ojalá Dios me permita hacerme entender. Pero además de quedar sentado que Jesucristo vino en carne, que María dejó de ser virgen después del parto de Jesucristo, también quedó demostrado bíblicamente que Jesucristo tuvo más hermanos y hermanas, y que no podemos negar entonces que esos hermanos y hermanas de Jesús eran hijos de José, pero con otra mujer. Porque María entonces siguió siendo virgen y no tuvo más hijos, lo cual es falso. Porque también demuestra entonces que José nunca aceptó la voluntad de Dios, sino que repudió a María para siempre, y que le fue infiel a María durante toda la vida que tuvieron casados. Es decir, lo que pasa es que hay que desentrañar cuál es el sentido de las enseñanzas que nos hace esa secta, para compararlas con la Biblia y entender que ellos están diametralmente opuestos a lo que Dios enseña en las Sagradas Escrituras. Bendito sea el Señor. María fue una mujer prolífera. Eso es lo que dice en la Biblia. Después de Cristo tuvo más hijos e hijas. Esos eran los hermanos y las hermanas de Jesús, según la carne. Ahora, que estos hermanos de Jesús eran hermanos de madre y no hermanos de padre, porque ustedes saben que Jesús se autoconcibió en el vientre de María, que Dios se autoengendró en el vientre de María, que no fue engendrado por varón,
pero que ya después de haber parido María a Jesucristo, tuvo relaciones sexuales carnales con José y tuvo más hijos. Eso no se puede ocultar. No se puede suprimir de las Sagradas Escrituras lo que está escrito para acomodar una virginidad de María por los siglos de los siglos. La siempre virgen, eso no está en la Biblia. Entonces, es otra forma de engañar a la humanidad y desviar la fe que deben tener en Jesús para que depositen su fe en María. Y por eso es que hay una organización que se llama la Legión de María, donde hay millones y millones de marianos y marianas que siguen a María, pero a Jesús no. ¿Por qué? Porque ellos no predican el nombre de Jesús, predican el nombre de San Bartolomé, de San Agustín, de María, de Chiquinquirá, de Rosario, de cuanta santa y de cuantos santos ellos se han inventado, pero el nombre de Jesús no lo predican, sabiendo que es el nombre que es sobre todo nombre. Bendito el Señor. Entonces, fíjense ustedes, en el Evangelio según Juan, capítulo 7, versículos 3, 4 y 5 dice: estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, los hermanos de Jesús: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, le dijeron sus hermanos. ¿Por qué? Porque ni aun sus hermanos creían en él. Y el versículo 10 dice: pero después que sus hermanos habían subido, entonces él, o sea Jesús, también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. ¿Qué nos enseña este pasaje bíblico? Que sus hermanos carnales de madre no tenían diferencia entre ellos, pero sí eran diferentes a los discípulos del Señor, porque ellos le decían: ven y muéstrate a tus discípulos las obras que tú haces, porque cualquiera que se quiere dar a conocer en el mundo no hace esto en secreto. Pero ahí tenemos forzosamente que plantear algunos interrogantes que la secta católica romana no está en condiciones de responder, o por lo menos nunca lo ha explicado. Por ejemplo, primero, ¿María tuvo más hijos, o los hermanos de Jesús de que habla la Biblia fueron hijos de José con otra u otras mujeres? ¿Perdón? Segunda pregunta: si esto es así, ¿María soportó toda su vida que José le fuera infiel? Si José tuvo más hijos, pero con otras mujeres, María tuvo que haber soportado que José le fuera infiel toda la vida. Si no es así, ¿por qué esconden que María parió más hijos de José? ¿Por qué? Cuarto, ¿por qué no explican qué fue de María después de que Jesús resucitó y ascendió a los cielos? De la vida de María en la Biblia se habla en los evangelios, y de ahí en fuera no se dice más nada. Y ellos no explican qué pasó con María, porque en la Biblia no dice que ella subió al cielo ni que descendió del cielo. Eso no. Eso, y que el 13 de mayo la Virgen María subió de los cielos o bajó de los cielos, eso es pura imaginación de ellos, de hombres. Y yo me ciño a lo que está en las Sagradas Escrituras, y eso no lo dice la Biblia. ¿Qué hizo María? ¿A qué se dedicó después de que Jesucristo ascendió a los cielos? Bendito el Señor. De María, como les decía, directamente de María no se dice absolutamente nada después de los evangelios. Ahora la pregunta es esta: ¿por qué? Y otra, ¿por qué es ignorada totalmente María en la Biblia?
después de los evangelios. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué no se dice nada de ella si ella es una mujer bienaventurada, como ella misma dijo que le llamáramos? Ahora bien, mirando otro punto de vista, en la primera de Corintios capítulo 9, versículos del 1 al 9, el apóstol Pablo textualmente nos dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús Señor nuestro. Claro que sí lo vio, porque a él fue a quien Jesús le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres tú, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo lo vio la luz, pero él no vio ninguna figura, ningún cáliz, ningún ángel, no vio. Él oyó la voz, porque el que le hablaba ya era espíritu, ya era verbo. El mismo verbo que le dijo a Noé: constrúyete un arca y calafatéala por dentro, bendito el Señor. Entonces dice Pablo: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Oigan bien esto que viene, hermanos. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? O sea, yo soy el único que no tengo derecho a tener mujer como la tienen los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. O sea, se está refiriendo a los hermanos de Jesús, que también tenían mujeres. Y ya nosotros sabemos que Jesús sanó a la suegra de Pedro. Y pregunta Pablo otra vez: ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre, porque no estaba hablando en el espíritu. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés escrito está: no pondrás bozal al buey que trilla. Es decir, porque la gente, en algunos casos, no voy a meter la mano aquí por ningún pastor, ni predicador, ni cosa que se le parezca, pero si hay una persona que se consagra a Dios únicamente y no deriva sustento porque no tiene profesión o porque todo el día está orando y leyendo las Sagradas Escrituras para poder llevar el mensaje a los hermanos, no debe ponerle bozal. Es decir, que tiene que trabajar porque él está dedicado a su ministerio. Bendito el Señor. Bueno, por eso es que dice: no pondrás bozal al buey que trilla. Ahora, hay una diferencia clara entre los apóstoles y los hermanos de Jesús, hijos de José y María. Lo que ratifica nuevamente que ella tuvo más hijos y por lo tanto no es la siempre Virgen ni la Santísima Virgen que los líderes católicos desde el Papa hacia abajo le han hecho creer a la humanidad. Porque claro, la han asemejado a María. Allá la hemos explicado en prédicas anteriores, el origen de esa creencia pagana, cuando cogieron a la diosa Semiramis, la esposa de Nimrod, madre de Tamuz, y le cambiaron el nombre por María, porque ellos todo lo que fuera pagano lo aceptaron para aumentar el número de sus feligreses.
Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana adoptó creencias paganas de Babilonia, de Fenicia, de Egipto, de Siria, de Grecia, de todos los países que rodeaban y tenían alguna importancia en el mundo antiguo. Pero entonces aceptaba diosas y dioses paganos, porque ahí es cuando la iglesia primitiva se corrompe y forma, digamos, un laberinto de dioses y de diosas, de santos y de santos, cuando en la Biblia lo que dice es que Dios es uno solo. Entonces, María tuvo más hijos e hijas con José. Y ellos nos han hecho creer que no, que nada más parió a Jesús y que además de eso lo parió en espíritu, porque no derramó, no botó sangre ni agua. Es decir, no reventó fuente ni sangró. Lo cual biológicamente ya lo sabemos y humanamente que es imposible, al menos que le hagan la cesárea. Y por otro lado, porque Cristo tenía que abrirle la matriz, porque dice en la Biblia, repito, bienaventurado el hombre o el varón que abre matriz. Y ese era el primogénito de María. Ahora, también se deduce esto que dice Pablo, de que los sacerdotes, los apóstoles, sí se podían casar, se casaban. Los hermanos de Jesús se casaron. Entonces, ¿por qué la Iglesia Católica impone como regla, como norma, que el que quiera ser sacerdote tiene que vivir célibe dentro del celibato y no puede casarse? ¿Cómo dice la Iglesia Católica que el Papa es el sucesor de Pedro, si Pedro era casado? Y Jesús sanó a la suegra de Pedro. Pura mentira es lo que enseñan, puro engaño. Pero la gente no se toma el trabajo de leer las escrituras y revisar la historia. Ellos tienen otros propósitos diferentes. Ellos no se casan porque la iglesia es poderosamente rica. Es la más rica del mundo. Y temen que los hijos de los curas, de los obispos y de los sacerdotes, cuando ellos mueran, reclamen la herencia. Y ellos quieren mantener sus riquezas incólumes, porque ese es el Dios de ellos: el oro, la plata y las riquezas. Bendito el Señor. Pero el sacerdote sí se puede casar, lo mismo que los obispos y cardenales, si siguieran la palabra de Dios y si verdaderamente predicaran la palabra de Dios. Pero como ellos la tergiversan y no la cumplen, entonces obviamente que ellos se apartaron de la Biblia. Por eso es que ellos, al hablarse del celibato, en la primera de Timoteo, o en la epístola de Timoteo, en el capítulo 4, versículo del 1 al 5, dice: predicción de la apostasía. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Qué quiere decir eso, hermano? La católica romana apostató de la fe cuando aceptó la idolatría pagana. Apostató de la fe de otra manera cuando estableció el celibato. Apostató de la fe cuando le dice a las personas que en la semana que ellos llaman santa no se puede comer carne,
¿Por qué? Porque le está indicando a la gente que se abstenga de alimentos que Dios creó y que con la oración son santificados. Por eso es que nos recomiendan, y nosotros también recomendamos, que antes de ingerir alimentos, oremos y pidámosle a Dios que bendiga los alimentos que vamos a ingerir. Porque con esa oración el alimento es santificado. Entonces, si nosotros sabemos todo esto, nos estamos dando cuenta que el camino que ellos enseñan, predican y practican es diametralmente opuesto al que nos está indicando las Sagradas Escrituras. Pero no obstante el celibato, nosotros sabemos que nos querramos poner vendas en los ojos para no estar en la verdad, es otra cosa distinta. Nosotros no sabemos que los curas tienen hijos escondidos. Allá en el Banco Magdalena, siendo yo pequeño, viviendo allá, decían, no, ese es sobrino del cura, pero el hermano y la hermana del cura no la conocía nadie. Y todo el mundo dice, no, el cura es el tío. El cura es el tío, pero el hermano y la hermana no se conoce nadie. ¿Por qué? Porque si hay unos hijos que son negados, son los hijos de los curas. Ellos tienen hijos en casi todas las partes a donde van. Los que no son homosexuales y pederastas, violadores de niños. Porque eso es lo que ha traído el bendito celibato que ellos se aplican. El homosexualismo, la violación de niños y el lesbianismo. Razón tenía el escritor colombiano José María Vargas Pila cuando hablaba de que esas concentraciones de seminarios y seminaristas daba lugar al homosexualismo, y eso es inocultable. Y además porque los escándalos de pederastia y de homosexualidad brincan diariamente en el mundo contemporáneo y está lleno de noticias a diario, como por ejemplo la que acaba de producirse en Canadá, en donde fueron quemadas 2 iglesias católicas porque aparecieron más de 750 niños indígenas enterrados, sepultados, en donde ellos tenían similares internados. Entonces tenían a los niños internos, a los niños indígenas, los violaban y para que no dijeran nada los enterraran, y ahí tienen 750 y tantos niños indígenas enterrados que fueron descubiertos apenas hace 72 horas en Canadá. Y hay miles y miles y miles de niños violados por estos depravados sexuales que ocultan bajo su sotana el apetito libidinoso sexual y que violan en la cara del mundo miles de niños, y el mundo no protesta. Solamente protestan las familias afectadas de los niños vulnerados sexualmente. ¿A quién le van a ocultar eso? Pero nosotros vemos, callamos, y el que calla otorga. Bendito sea el Señor. Entonces, por ejemplo, yo a veces me acuerdo de lo que dice Ol Gorman, que actualmente es periodista de la BBC de Londres y que fue violado por un cura cuando era un niño y él no sabía ni siquiera qué le estaban haciendo. Y a la edad de 42 años dijo, cuando le preguntaron en una entrevista, que le recomendaba a él a los padres. Y él respondió tajantemente diciendo que nunca dejen solo a un niño con un sacerdote católico. ¿Por qué? Porque te lo viola. Así de sencillo. Esos son los que se acercan a nosotros como mansas ovejas y por dentro son lobos rapaces. No dejes nunca a un hijo tuyo solo con un cura porque te lo viola. Entonces, ¿eso producto de qué? Del celibato.
Porque el hombre que quiera ser célibe, que lo sea, pero para eso hay que tener don de Dios. Ese don de continencia no lo tiene todo varón. Entonces, para que se ande quemando con la una y con la otra o violando niños, es mejor que se case. Pero además de eso, fíjense ustedes cómo contradicen la Biblia por donde usted se meta, hermano o amigo. Veamos lo que dice en el Salmo 127, versículos 3, 4 y 5. Dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Ustedes saben muy bien que antes tanto la mujer estéril como el hombre que también era estéril, que no podrían engendrar hijos, eran motivo de afrenta y de vergüenza y eran humillados delante de los demás en el pueblo. Entonces, pero bienaventurado el hombre que llena su aljaba de ellos. Y ellos no son bienaventurados entonces porque según ellos no tienen hijos por ninguna parte. Siendo que deberían ser bienaventurados por tener su aljaba llena de hijos. Pero si les prohíben casarse, los que los tienen escondidos y son hijos de padres desconocidos. O se lo agregan al tío, a un hermano o a una hermana inexistente. Bendito el Señor. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:7. Entonces, José, a quien ellos convirtieron en San José, tuvo más hijos e hijas con María, no con ninguna otra mujer, porque si lo tuvo con otra mujer, entonces ¿qué santo iba a ser? Y ellos, ¿por qué lo elevaron a la categoría de santo para decirle San José? Si los hijos que tuvo José y eran los hermanos de Jesús y las hermanas de Jesús eran con otras mujeres. O sea, es un laberinto que ellos arman de la palabra de Dios para engañar a la humanidad y mantenerla tonta, idiotizada, adorando estatuas de yeso. Claro, entonces ya sabemos que a ninguno de ellos se le podrá decir bienaventurado porque de acuerdo con el celibato y lo que ellos mismos predican, ninguno de ellos tiene hijos. Entonces, si José fue casado con María, repetimos, y tuvo muchos hijos, como consta en las Sagradas Escrituras, y ellos dentro de sus canonizaciones y beatificaciones, porque hasta eso, asumen y se arrogan el poder de Dios como si ellos pudieran decir en esta tierra quién es santo y quién no. Entonces, pero si José tuvo más hijos y no fue con María, ¿qué santo pudo haber sido? Entonces son todas estas teorías contradictorias, ¿sí? Las que, además de ser producto de la imaginación de ellos, porque eso en la Biblia no está, es la que coge a la humanidad y la mete en una telaraña del engaño, de la cual es muy difícil soltarse si la persona no se desenreda leyendo la palabra de Dios. O si Dios no le manda un mensaje directo a su mente y a su corazón a través del predicador que le indique que ese no es el camino y que debe leer las Sagradas Escrituras para que él mismo por su propia cuenta, con la ayuda de Dios y revelación de Dios, pueda adquirir entendimiento y conocimiento. Porque ya lo hemos dicho, la Biblia no fue hecha en ningún rincón, ni es de interpretación privada. Esto es por revelación. Acordaos, hermanos, lo que dice en la palabra. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo,
y todo aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. De manera que hay que obtener, pedir, clamar, rogar revelación a Dios para que nos dé entendimiento, nos dé conocimiento y poder salir de todas esas chácharas, de todas esas mentiras que nos han enseñado desde niño, de todas esas sartas de engaño que han introducido en nuestra mente desde la niñez para dejar de ser ignorantes acerca de la palabra de Dios. Porque hoy vemos como muchas personas intelectuales, premios Nobel y todo lo que usted tenga más estima en conocimiento, arrodillándose delante de una estatua de palo. Y entonces vemos que es inteligente en todas las áreas que usted quiera, pero de Dios no sabe nada, porque el que se arrodilla ante un muñeco de yeso no conoce a Dios ni su palabra. Así de sencillo. Entonces uno puede parecer cruel, puede parecer contundente, puede parecer tajante, pero es que la palabra de Dios no admite una posición tibia. Es mejor que seas frío, frío, o caliente, caliente, pero no tibio, porque te vomitaré de mi boca, dice en la palabra de Dios. Y en esto hay que ser tajante, hay que ser contundente. Ellos desvían a la humanidad y hay que demostrarle a los feligreses y a los hermanos y a los amigos por qué. Porque ellos contradicen en todo momento la palabra de Dios. Bendito el Señor. Entonces, ese culto a María en la Biblia no tiene razón de ser. Y ya sabemos que ellos lo hicieron para reemplazar el culto pagano que vino desde la Torre de Babel en Babilonia con Semiramis. Y que en vez de Semiramis le pusieron María para atraer a todos los paganos que querían ser católicos, y le aceptaron que adoraran esos muñecos. No importa, aquí también la adoramos, pero ya no con el nombre de Semiramis, sino de María. Bendito el Señor. ¿Para qué? Para ocultar que hay que adorar, alabar y enaltecer a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, el Verbo hecho carne, el Rey de reyes, Dios de dioses, Señor de señores, el principio y el fin, el primero y el último, el alfa y la omega. Ese es el nombre que es sobre todo nombre. Bendito el Señor, hermanos míos. Si Dios nuestro Señor Jesucristo quiere, mañana domingo a las 2 de la tarde, por este mismo medio, estaré predicando el Evangelio del Reino. El culto y la adoración a María. ¿Cuál es el origen de este culto pagano? Que Dios nuestro Señor Jesucristo nos bendiga a todos. Amén.